Mateo 16, versículo 13 al versículo 19. La Escritura nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús trajo a sus discípulos a un lugar ahí en Cesarea de Filipo. En ese lugar había un templo. Ese templo tenía forma de gruta, y dentro de ese templo había una roca blanca muy llamativa, en la cual se adoraba una imagen, y había una inscripción que decía: César es Dios. Es decir, que las personas creían que los césares eran divinos y adoraban a los personajes, a los hombres, y les rendían adoración. Precisamente en ese lugar Jesús se para con sus seguidores, con sus discípulos, y les pregunta: ¿qué dicen los hombres que es o quién es el Hijo del Hombre? Entonces ellos comienzan a decir: pues para muchas personas tú eres un profeta, o eres un hombre muy grande, o eres una persona importante. Y Jesús ya lo sabía definitivamente, pero entonces les pregunta directamente a los discípulos: ¿y para ti quién soy yo? Para Dios, para Jesucristo, que es Dios, no le importa mucho la opinión de las personas, sino le importa la opinión de aquellos que dicen ser sus seguidores, de aquellos que dicen estar siguiéndole y amándole. ¿Por qué razón? Porque algunas personas en el mundo dicen que Jesucristo es un hombre muy grande, o el hombre más grande de todos los tiempos, y suena muy interesante lo que dicen. Sin embargo, el hombre más grande de todos los tiempos no nos puede bendecir o ayudar como Dios mismo. Imagínate que llegas de repente con un hombre poderoso, un hombre rico, y le dices: quiero que me ayudes. Y este hombre, sintiéndose poderoso y rico, y te dice: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo dar dinero? ¿Te puedo ayudar a comprar una casa? Dime, ¿qué quieres? Yo te puedo ayudar. Pero tú llegas y le dices: quiero la vida eterna. ¿Verdad que no te puede ayudar? ¿Verdad que aún siendo un hombre poderoso, rico, una persona importante, con muchos recursos, no te puede ayudar en esto? Porque las cosas eternas solamente pertenecen a Dios. Entonces, cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo: Jesús, para mí tú eres Dios. Jesús, para mí tú eres lo más importante. Eres Dios verdadero, eres Dios hecho carne. Eres más allá que un buen profeta, o el mejor de los profetas. Eres más allá que un hombre poderoso, más que César, que está aquí siendo adorado por los hombres. Eres Dios. ¿Por qué Jesús le interesa esto? Por la sencilla razón de que en la medida de que nosotros entendemos de Jesús, es como nos relacionamos con Él. Si usted cree que Jesús es solamente un buen hombre, seguramente usted se puede acercar a Jesús para recibir un buen consejo solamente. Si usted cree que Jesús es un hombre poderoso, a lo mejor lo que un hombre humanamente le pueda dar, quizás eso es lo único que aspire. Pero si Jesucristo es Dios, podemos pedirle perdón de nuestras faltas. Si Jesús es Dios, Él nos puede ayudar en toda nuestra vida. Si Jesucristo es Dios, para Él no hay nada imposible. De tal manera que nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, humilde y sencillo ante Dios, ante Jesucristo. Eso es muy importante. ¿Qué es Dios para ti? ¿Y quién es Jesús para ti? ¿Realmente lo consideras como Dios? ¿Realmente Jesús es más allá
de un personaje histórico, más allá de un hombre poderoso, más allá de un hombre rico, más allá de un profeta, más allá de alguien que habla la Biblia. ¿Tú crees que Jesucristo es el Dios del universo? Y si Jesucristo es el Dios del universo, por su palabra, la palabra de Jesús, fue constituido todo el universo. Entonces, si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, no hay casa donde pueda caber la presencia gloriosa de Jesús. Si Jesús es Dios, Él ocupa todo y lo llena todo en todo. Es decir, que es la persona más importante, es el ser sagrado, es la persona que merece adoración, que merece respeto, que merece todo nuestro corazón, nuestra vida y gratitud solamente a Él. Jesucristo es Dios. Entonces Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que esa revelación de Jesucristo es algo divinamente dado. ¿Por qué muchas personas siguen todavía poniendo a Jesús como si fuera de yeso? Porque no han entendido quién es Él. ¿Por qué algunas personas todavía escriben que Jesús solamente es el hombre más grandioso de todos los tiempos, como cualquier otro personaje de la historia? Porque están cegados, no entienden, no se les ha recorrido el velo todavía para contemplar quién realmente es Jesús. Y si Jesús es Dios, ¿sabes? Realmente merece toda la gloria y toda la honra y toda la adoración. Un día una persona judía me preguntó y dice: ¿por qué ustedes los cristianos adoran a Jesús? Inmediatamente me contesta, antes de que yo le dé respuesta, y me dice: pues es un hombre, ¿para qué adorar a un hombre? Jesús fue solamente un hombre, un judío, ¿por qué adorarlo? Y la respuesta es bien sencilla: adoramos a Jesús porque Él es más que un hombre. Es verdaderamente hombre, según lo que dice la Escritura, pero verdaderamente Dios. Entonces, cuando adoramos a Jesús, estamos adorando a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús y creemos que Él es Dios, créeme, no hay imposibles para Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Yo le invito a que nos pongamos de pie y le demos toda la gloria a Jesús, dándole un aplauso y dándole toda la gloria a Él. Señor Jesús, bendito seas, Señor. Tú eres más que un hombre, Señor. Eres Dios verdadero. Te despojaste de tu gloria y viniste a esta tierra, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Toda la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Cuando alguien tiene claridad de estar sirviendo y amando a Dios, puede tomar asiento. Créame, no hay imposible para Él. Dios desea bendecir y desea amarnos y ayudarnos en toda nuestra caminata en esta tierra. Vamos a abrir la Escritura, por favor, en la primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10 solamente. Voy a hablar de un personaje que la Biblia solamente le da 2 versículos en toda la Biblia. Y ese personaje se llama Jabes, pero un hombre que conoció realmente a Dios y caminó con Dios. 2 versículos que nos hablan de una enseñanza muy profunda. Primera de Crónicas 4, versos 9 y 10 nos dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y la Escritura nos dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Nosotros, al estar analizando estos 2 versículos de la Biblia, encontramos verdades muy importantes. ¿Qué verdades? Que primeramente una vida que conoce a Dios es una vida victoriosa, es una vida próspera. Y cuando hablo de prosperidad no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo
a la prosperidad espiritual. Me estoy refiriendo a la vida que tenemos en esta tierra, en todo lo que hacemos. Pues cuando una persona está caminando con Dios, la bendición de Dios está con él. Dios está con tal persona. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor Jesucristo. En la salud, en la enfermedad, en cualquier problemática. Porque una persona que no tiene a Dios, imagínate, le dan una noticia de enfermedad, se desvanece, se cae, se quiere suicidar. De hecho, muchas personas al recibir ese impacto de una noticia de alguna enfermedad incurable, son capaces de matarse. Vemos el ejemplo en nuestro país de un artista llamado Pedro Armendáriz, que cuando le dieron una noticia del cáncer, tomó una pistola y se mató. No pudo soportar eso, porque cuando está cerca la muerte, los hombres se desbaratan. Cualquiera, es más, cualquiera, incluyendo nosotros, pero lo único que nos sostiene en esta vida y en la eternidad se llama Jesucristo. Porque Él nos ha dado una esperanza, no solamente para esta tierra, sino también después de la muerte. Y si alguien tiene a Dios, créeme que no hay nada que le pueda dañar. ¿Por qué? Porque está puesta su confianza en Dios. Entonces una persona que conoce a Dios, y escuche bien, digo conoce a Dios, no estoy diciendo que es parte de una denominación o de un grupo, o que tiene su confianza en que está en una lista de miembros, o que pertenece a la iglesia fulano de tal, o que su pastor es fulano de tal. No, eso es basura, eso no sirve para nada, eso se cae y se derrumba con facilidad. Pero una persona que realmente conoce a Dios sabe que está adorando y caminando con el que hizo el universo, con el que hizo el universo, de tal manera que para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Fue el mismo que abrió el mar, fue el mismo que ha resucitado muertos, es el mismo que ha dado vida a las personas, que sana. Créeme, para Él no hay nada imposible. Entonces una persona que comienza a caminar con Dios tiene una certeza: no hay nada que me pueda dañar, ni la noticia más grave de enfermedad me puede hacer daño, porque Dios es el que tiene control de todo. ¿O no cree usted que Dios tenga control de todas las cosas? ¿No cree que Dios tenga control sobre las enfermedades? Y no solamente sobre las enfermedades, sobre la muerte misma. Pues Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día y resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces, para una persona que tiene a Dios, está bendecida. Y no es que la persona sea intocable como muchas religiones suponen o dicen, que al Hijo del Rey no le puede tocar ni el polvo. No, no es eso, sino que más bien al tener a Dios tenemos la certeza de que ni la muerte ni ninguna desgracia en esta tierra nos puede detener de la bendición de tener a Dios, y que aún en la misma muerte Dios nos puede levantar y es poderoso para darnos vida eterna. Entonces nuestra vida está bendecida con Jesús. El personaje del que le estoy hablando se llama Jabes, un hombre que nada más la Biblia menciona 2 versículos solamente, y su nombre significa dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que según los personajes de la Escritura, los nombres representan muchísimo tanto la función que van a realizar o lo que van a vivir en esta tierra. Por ejemplo, ¿qué significa Jesús? La palabra Jesús o el nombre de Jesús significa Salvador. ¿Realmente representa su nombre con lo que hizo Jesús en esta tierra? Perfectamente lo describe. Jesús es el Salvador del mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de cualquier nombre en las Escrituras, siempre hay una relación íntima con la función que va a realizar. En el caso de Jabes, su mamá le puso Jabes porque lo parió en dolor. Entonces quiere decir que la vida de Jabes no iba a ser muy ilustre ni muy buena, sino que más bien como que su vida iba a ser nebulosa, gris, complicada, difícil, y en cierta medida hasta con cierta amargura y resentimiento por todo lo que le pueda venir. Y yo quiero decirte una cosa: la vida de cada persona es un libro en el cual se ha escrito tantas cosas. Yo no sé cuánta edad tenga usted ahorita, puede ser que tenga 10 años, 15, 20, 30, 40, 70 o quizás hasta más. Y en ese libro donde tú has escrito toda tu vida, puedes hacer una reflexión y decir: el día de hoy puedo decir que he sufrido mucho. Algunos dirán, otros dirán, yo puedo decirte que en mi infancia mi vida fue terrible y me la pasé en la orfandad con muchas problemáticas, o cuando fui adolescente
tuve muchos problemas con la droga, me golpearon, me hicieron, pasó esto y aquello y lo otro. Tu vida es un libro. Y entonces, conforme a lo que tú viviste en esa vida, tú puedes decir, yo creo que a mí me faltó esto, me faltó aquello, me faltó lo otro. Y tu vida pudiera tener tantos recovecos, y muchos de ellos quizás ni tu propia familia conozca, que solamente los viviste tú, que solamente los tienes tú y los recuerdas tú. Y según tu propio análisis pudieras decir, pues sí, Dios me bendijo, no, Dios no me ha bendecido, o he sufrido mucho, o me faltó esto, o tuve carencia de esto o lo otro, según tu propia interpretación, tu propia forma de ver la vida. Pero yo quiero decirte una cosa, cuando tú tienes a Dios, todo lo que pases es una bendición muy grande. Porque si algo te ocurre, aprendes de Dios muchas cosas. Aprendes que Dios no te deja en la enfermedad. Aprendes que Dios no te deja en la pobreza. Aprendes que en los problemas siempre Dios viene y te ayuda. Y luego, cuando personas que son cristianas comienzan a tener ciertas dudas, siempre les digo, oye, si cuando no eras cristiano, porque dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿o no es así? Y aún siendo malos, los padres saben dar buenas dádivas a los hijos. Imagínate, si no teniendo a Dios teníamos que comer, si no teniendo a Dios, algún día le clamamos a Él y le dijimos, Señor, si tú existes realmente, ayúdame. Como yo también en algún momento le dije, yo no creo que existas, pero si existes, demuéstrame que existes, o hazme entender o saber que realmente existes y que no eres solamente una ilusión o eres un cuento o una fábula que alguien inventó. Si realmente existes, Dios, dame una prueba de ello. ¿Y sabes qué? El simple hecho de ver todas las cosas creadas nos da testimonio de que Jesucristo existe, de que Dios es real y que es verdadero. Y cuando comienzas a ver todas las bendiciones de Dios, que aunque no las merecemos, porque no teníamos a Dios, ni le buscábamos, ni queríamos nada con Él, Él nos ayudaba en nuestros problemas y dificultades, en angustias, en el asalto donde te iban a matar, le clamaste a Dios y le dijiste, Dios, ayúdame. ¿Y quién sabe qué pasó? Dios te ayudó sobrenaturalmente. Yo te puedo decir de manera personal y como testimonio de que yo vi la mano de Dios muchas veces y que en varias ocasiones, en accidentes, en asaltos, sin conocer a Dios, le dije, ayúdame. Y en ese momento Dios me ayudó. No pudo haber sido la mera casualidad, no pudo haber sido la circunstancia. Yo estoy cierto que fue Dios. Y ahora que conozco a Dios, puedo decir para mí mismo, al igual que le digo a mucha gente, mira, si antes ni le buscábamos, ni creíamos en Él, es más, ni en nuestros pensamientos estaba Dios, ¿cómo no nos va a ayudar ahorita? ¿Y cómo no va a estar con nosotros? Pues fíjate, en Mateo 28, 19, en adelante, usted lo puede leer en su Biblia, dice, al final que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice ahí la Escritura? He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuántos? Todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Entonces la promesa es tan firme de que Jesús va a estar con nosotros todos los días. Mire, yo no necesito hacer muchas oraciones, yo no necesito hacer grandes sacrificios. Yo sé que Dios está conmigo, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si usted camina con Jesús, ¿no le da paz el saber que Jesús está con usted todos los días? ¿No le da paz el saber que Jesús está en su casa todos los días? ¿No le da paz saber que Jesús está también en medio de sus problemas todos los días? ¿No le da paz saber que Jesús está en control de sus enfermedades y achaques y todo lo que venga, en pobreza, en enfermedad, en angustia, en dificultad, en lo que sea? ¿No le da paz saber que Jesús está? Ahora, Jesús no miente. Cuando Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, a mí me queda muy claro que Jesús está aquí todos los días hasta el fin del mundo. Con cuánta claridad
se acerca a este hombre Jabes, que su nombre significa dolor. Entonces dice la escritura que Jabes invocó al Dios de Israel. ¿Y qué es eso de invocar a Dios? Invocar a Dios significa conocer a Dios también. Significa que te apartas del pecado. Significa, vamos a ver la escritura por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí conoce Dios a los que son suyos? Amén. Dios conoce a cada uno de los que son suyos. Pues tu nombre, si eres cristiano, está en el libro de la vida. Estás esculpido en la mano de Dios. Dios te tiene en su bendita mano. Entonces, conoce Dios a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que cuando Jabes comenzó a invocar el nombre de Dios, hay dos verdades importantes. Primeramente, hay un conocimiento de Dios. Es decir, que la persona realmente conoce a Dios. No lo conoce por un tercero, por un mediador como el pastor o el predicador, el consejero. No, de manera directa conoce a Dios. Su experiencia es única con Dios. Su caminar es con Dios todos los días. Su vida está escondida en Cristo Jesús, de tal manera que nadie le puede decir, mira, yo te voy a dar a conocer a Dios. No, sino que el Espíritu Santo le ha revelado la persona de Jesús. Y esta persona camina todos los días en esa fe, sabiendo que Jesús está en control de todas las cosas y de toda su vida y de todo lo que hace y de todo lo que vive. Está en la mera presencia de Jesús. Y nos dice, el Señor conoce a los que son suyos. Jesús conoce a todas sus ovejas, una por una. A todos nos conoce Dios. Los llama por nombre. Te conoce quién eres. Sabe dónde vives. Sabe lo que haces. Sabe lo que sufres. Sabe lo que sientes. Todo lo sabe Jesús, detalle por detalle. Nada se le escapa a Él. Y luego nos dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, que una persona que conoce a Jesús va a ser evidente porque se ha apartado de ¿qué? De iniquidad. Una persona que realmente conoce a Dios tiene este sello. Se ha apartado de toda iniquidad. Se ha apartado de las mentiras. Se ha apartado de las amarguras. Se ha apartado de los odios. Se ha apartado del adulterio. Se ha apartado de la fornicación. Se ha apartado de la borrachera. Se ha apartado de todo lo que conoce y sabe que es pecado. ¿Por qué? Por el amor que tiene a Dios. No porque le impide, no porque le obliga, no porque está forzado, no porque quiere ganarse solamente méritos, no, sino porque ama tanto a Dios que en verdad desea agradarle en todo. ¿Sabes? ¿Cómo podemos describir esto? La Biblia nos da un ejemplo bien hermoso. Un día David, el rey David, que estaba en guerra, un día estaba tan cansado David que se levanta y tiene un anhelo en su corazón. Y dice, ay, ¿quién me diera de beber aguas del pozo que está en Belén? Pero en ese entonces Belén estaba resguardada por el ejército enemigo. Los amigos de David, que se le conoce como los valientes de David, oyeron ese anhelo de David. ¿Y sabes qué hicieron? Sacaron su espada y se fueron al pozo de Belén. Y en medio del ejército enemigo fueron y sacaron el agua y se la dieron a beber a David. David, bebe. Tus anhelos, David, tus deseos, queremos cumplirlos, David. ¿Sabes? David no les pidió nada. David estaba como que pensando para sí mismo y hablando en voz alta, ay, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? Es decir, ni siquiera les pidió a nadie nada. Era un anhelo de su corazón. Lo oyeron los valientes de David y dijeron, no importa, aunque arriesguemos nuestra vida, le vamos a dar ese gusto a David. ¿Y sabes qué hizo David? Cuando le dieron el agua, la puso en sus manos. ¿Y qué crees? La derramó en la presencia de Dios y dijo, líbreme Dios de tomar esta agua que es a precio de la vida de mis hombres. ¿Qué quiere decir? Que esto tan valioso es para Dios. Entonces, en este ejemplo podemos mirar que cuando una persona tiene a Dios, realmente ama a Dios. Realmente tiene compañerismo con Dios.
anhela cumplir los deseos de Dios. Su vida tiene el propósito de Dios para con él. Cuando no tienes a Dios, tú vives para ti mismo. Tú estás construyendo tu casa, tu vida, tus sueños, tus anhelos, todo lo que tú eres en torno a tu propio beneficio y tu propia bendición y tus propias metas personales. Pero cuando tú amas a Dios, dices: Señor, todo va para ti. Dime si te voy a servir, cómo te vaya a servir, siendo empresario, siendo un padre de familia, siendo un ama de casa, lo que tú quieras que haga, eso haré. Mi corazón se regocija en hacer tu voluntad. Entonces la persona no anda con problemas existenciales de, bueno, ¿de qué soy? ¿O a qué me voy a dedicar? Bueno, la verdad es que en la vida no logré tantas cosas, no fui famoso como los artistas. No anda ya con esas cosas. Realmente sabe que su vida le pertenece a Dios, y el hecho de decir: Señor, aunque sea la persona más sencilla en el reino, no me importa. Lo único que me importa es agradarte a ti. Y de hecho, un día un hombre santo llamado M. Bounds, que este señor escribió muchísimo de la oración, él puso una historia muy interesante. La historia era que un día llegaron 2 ángeles a la presencia de Dios, y entonces los ángeles se postraron ante Dios, ante Jesús, y le dijeron: ¿qué quieres que hagamos, Señor? A un ángel le dijo: vete a gobernar el imperio más grande de toda la tierra. Entonces el ángel presto fue e hizo la voluntad de Dios, gobernando el imperio más grande de la tierra. Y entonces llega el otro ángel y le dice: Señor, hágase tu voluntad en mí. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo: toma la escoba y vete a barrer el pueblo más insignificante y el pueblo más pobre de toda la tierra. Inmediatamente el ángel tomó la escoba y se fue a servir. Y entonces Bounds decía: los 2 ángeles estaban felices, porque en ellos no era quién era más o quién era menos, sino que su gozo estaba ¿en dónde? En agradar a Dios. Ese era su gozo. Entonces imagínate que los ángeles comenzaran a decirse uno a otro: ay, Señor, pero soy ángel igual que el otro, ¿por qué a mí me mandas a barrer y a él lo mandas a un imperio? Ay, Señor, ¿por qué haces esa diferencia? ¿O qué? La verdad, nosotros queremos ser igual y gobernar juntamente y tener el mismo imperio. Señor, ¿cómo crees? No, lo único que deseaban era agradar a Dios. ¿Dónde puedes ver un corazón que en verdad tiene a Dios? Que su anhelo es agradar a Dios. No está esperando ser rico o ser pobre, quiere agradar a Dios. Quiere servir a Dios, quiere amarlo por sobre todas las cosas a Él. Desea de verdad darse como esos valientes de David, cuando oyeron el suspiro, el anhelo de David, y fueron y tomaron el agua del pozo de Belén, porque estaban enamorados de Dios para darle la gloria y la honra que merece. Si los hombres aprecian a una persona en autoridad, créeme que no será Dios. Cuando alguien aprecia a sus padres, cuando alguien aprecia a sus padres, porque habrá gente que no ame a sus padres. Mira, están enfermos, quieres quitarte la camisa y decir: aunque venda la camisa, padre o madre, o los dos, yo les voy a dar lo que tenga para que ustedes estén bien. ¿O no es así? ¿Le cuesta trabajo hacer eso? No le cuesta trabajo. Es más, casi los padres: no, hijo, no, de verdad, hasta la camisa quieres poner porque amas a tus padres. ¿O no es así? Pero cuando alguien no ama a sus padres: ay, ¿yo por qué? Me son carga, me son estorbo. ¿Cómo? ¿Yo ayudarles? No, para nada. ¿Hacer un sacrificio por ellos? No, ¿cómo voy a hacer un sacrificio por ellos? Pero cuando realmente amas, créeme, hasta la vida estás dispuesto a dar por la persona. ¿O no es así? Y eso es hasta en lo natural. Un día en Estados Unidos hubo un accidente terrible porque había un puente que estaba conectando un río. Un día ese puente no funcionó, y entonces allí en el puente pasaba un tren, y el tren fue y se cayó al río. La historia, que es verídica, cuenta que había 2 papás con un niño pequeño, y el ferrocarril se fue hundiendo despacito. ¿Y qué crees? Que en lo que llegaban los guardacostas y las personas salvavidas ahí con sus barquitos, esos padres levantaron a su hijo. Lo levantaron. Los 2 murieron, pero el hijo sobrevivió.
dieron su vida por su hijo. ¿Por qué crees que la dieron? La dieron porque amaban a su hijo. Es decir, cuando una persona ama, no necesitas decirle, no necesitas, el anhelo está en querer agradar a la persona. Fíjate que cuando estaba Jesús en la cruz, refiriéndose a Juan, Jesús le dice a María, María o madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí a tu madre. Y la Biblia nos dice que desde aquel día el discípulo le recibió en casa. Eso dice la Biblia. Jesús no le dijo, mira, quiero que le des de comer, quiero que la atiendas, no le dijo nada. ¿Realmente apreciaba Juan a Jesús? Realmente lo amaba y entendía que era Dios. Cuando el amor está y el conocimiento de Dios está, y conoces a Dios y amas a Dios y sabes quién es Dios y el Espíritu te revela continuamente a Jesús, no hay problema, no hay sacrificio, no hay dolor ni angustia que pueda impedir la bendición de tener a Dios y agradarle a Dios. Entonces comenzó Jabes a invocar al Dios de Israel. ¿Y qué significa invocar? Conocer. Y por ese conocimiento apartarte del pecado. Por gratitud y amor, ¿a quién? A Dios. ¿Porque te lo prohíbe tu religión? ¿Porque te van a sacar de una iglesia? ¿O porque quieres guardar la apariencia con los demás? Por favor, el que ande viviendo eso no conoce a Dios. Y por eso tanto fracaso en la religión, porque las personas siempre andan con doble cara. Y siempre diciendo, ay, ahí vienen, me van a ver, no, ahorita sí no. Y comienzan a taparse, a encubrir. No, guarda eso porque van a venir los hermanos. Por favor, si usted no ama a Dios y si usted no es una persona que realmente por amor a Dios deje las cosas que usted entiende que son pecado, entonces usted está reprimido. Usted está en una religión, en una denominación o en una religión que solamente le impone cargas pesadas que no puede llevar y que por lo mismo usted dice, no, qué fastidio. Y la religión entonces se vuelve una mera hipocresía porque la persona solamente da una cara. Porque la persona está esperando solamente agradar a los hombres o agradarse a sí misma diciendo, sí cumplo, pero no ama a Dios. ¿Sabes? Qué tragedia. Porque el que no ama a Dios, todo le es una carga, todo le es una problemática. ¿Cómo? ¿No oír música? No. Oye, ¿qué? ¿Privarme de las fiestas? No, ni de chiste, pero pues al fin y al cabo nadie me cuida. Entonces yo me voy a la fiesta y entonces todo está bien. Como un día una persona, un predicador, contaba en su testimonio que él estaba yendo a una religión. El nombre es lo de menos. Y decía, yo no conocía a Dios. Pero pues decían que había que portarse bien, que no había que ir a fiestas. Dice, a mí me gustaba mucho ir a fiestas. Es más, me gustaba ir mucho a las discotecas y me gustaba hacer vida nocturna, decía él. Pero me metí a una religión, dice, y un día nos fuimos con unos amigos y estábamos ahí, dice, estábamos bailando bien a gusto ahí en la discoteca. Dice, cuando de repente veo a una persona que va a la misma iglesia que yo y de repente como que nos vimos y hicimos como que no nos vimos y empezamos a escondernos y empezamos a irnos y de repente salimos corriendo. La pregunta sería, ¿cómo pueden huir de la presencia de Dios? Porque si lo hacían para los hombres, pues sí, de los hombres hasta hicieron como que no se vieron. Pero ¿cómo se puede escapar de la presencia y de la vista de Dios? Esa es la gran diferencia. Jabes comenzó a invocar el nombre de Jesús. Jabes comenzó a caminar con Dios. Esa es la gran diferencia. La gente quiere una religión, la gente quiere cambiar algunas cosas. Las personas les gusta mucho las cuestiones de apariencia, pero ¿sabes qué? Qué hermoso es vivir con Jesús, porque Él no te pone una carga gravosa, no te pone nada de eso. Pues la Biblia nos dice que su carga es ligera y su yugo es fácil de ¿qué? El yugo de Jesús es fácil de llevar, porque entendemos lo hermoso que es Él. Entendemos que todo lo que nos pide es para nuestro propio bien, ¿o no es así? Cuando Dios te pide que no tomes, que no andes de borracho, ¿a Dios le afectan los borrachos? Yo te digo que a Dios no le afectan los borrachos. Saca la pistola y dispárale a Dios, no le haces nada. ¿O sí? ¿No vas a matar nunca a Dios? Entonces, cuando Dios te dice no seas borracho, lo dice por amor a ti mismo, por todas las consecuencias que viene por el alcoholismo. Te roban, te vuelves
un maniquí, un hombre dependiente de las sustancias tóxicas, te vuelves una persona sin voluntad, andas tirado en la calle, te roban, te golpean, te hacen infinidad de cosas y tú ni en cuenta, pierdes tu familia, pierdes tus hijos, pierdes hasta la vergüenza. Yo creo que cuando Dios nos dice que no tomemos, nos dice por nuestro propio bien. Y cuando Dios te dice que no hagas algo que esté mal, te lo dice por tu propio bien. Cuando lo entendemos por el amor de Dios y que Dios nos es revelado, créeme, no cuesta trabajo. No te andas escondiendo de la fachada, no andas corriendo en la discoteca porque me van a ver. No le andas apagando corriendo a la novela porque ya llegó la hermana y te tocó la puerta. No andas corriendo. ¿De qué te sirve aparentar? ¿De qué te sirve? Pregunto yo. ¿O crees que Dios no ve? ¿O Dios no se da cuenta? ¿O crees que Dios ya está ciego? Dice la Biblia, el que dio el ojo no verá, el que dio la lengua no hablará. ¿Cómo podemos engañar a Dios? ¿Cómo podemos escondernos de su presencia? No se puede. E invocó Jabes el nombre de Dios. Y entonces, ya después que él invocó el nombre de Dios, que implica todo lo que te acabo de decir, lo primero que le dice Jabes es: oh, si me dieras bendición. ¿Sabes qué quiere decir eso de bendición? Yo digo que este hombre Jabes era un hombre que conocía a Dios, porque lo que le estaba pidiendo era algo más allá que dinero. No dice: oh Dios, hazme rico. Yo no veo que diga eso. Y no dijo: oh Dios, dame casas. Oh Dios, dame una isla privada para que yo me vaya de descanso ahí. Oh Dios, hazme un emperador. No. Lo primero que dijo: Dios, bendíceme. Bendíceme. ¿Sabes qué significa ser bendecido? La palabra bendición significa bienaventurado, significa dichoso y representa muchas cosas. Representa que la presencia de Dios está contigo en todos lados. De hecho, había una bendición que se le conocía como la bendición sacerdotal y era algo tan hermoso. Vamos a ver en la escritura, por favor. Números capítulo 6, versículo 23 al 27 nos dice, se llama la bendición sacerdotal. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es decir, aquel que comienza a invocar el nombre de Dios y le conoce y comienza a caminar con Dios, a los sacerdotes Dios les mandaba esto: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga, Dios te bendiga. Y el Dios te bendiga quiere decir Dios esté contigo, en las buenas y en las malas, en cualquier situación, en salud y enfermedad, en abundancia y en escasez. Dios te bendiga. Y si usted comienza a leer la Biblia con calma y empieza usted a beber esas verdades, de repente el profeta Elías estaba en una sequía, en una hambruna, en un sequedal. ¿Se acuerda? No había que comer. Pero como él estaba bajo la bendición de Dios, llegaron los cuervos y le trajeron comida. Eso es un milagro, ¿no cree usted? Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, de repente comenzó a caer algo que era como un maná, que era como una cuestión blanquecina, y que cuando la comían estaban fuertes. Era el maná del cielo. Entonces, en las buenas, en las malas, estaba leyendo yo las noticias el día de hoy que viene o hay una crisis mundial terrible y que amenaza con desequilibrar las economías mundiales. Y cualquiera que lee esas cosas dice: ¿más? ¿Más todavía? ¿Más complicaciones económicas? ¿Más hambre? ¿Más todavía?
Y cualquiera que no tiene a Dios empieza a derrumbar. Pues si mi trabajo no me ayuda, si no me alcanza el dinero, si las cosas están muy mal, si apenas con lo que gano y alcanzo a suplir las necesidades de casa, más. Sí, más y más todavía. Lo bueno es que los cristianos saben que quien les da de comer se llama Jesús y no es la economía mundial, porque si Él alimenta las aves de los cielos, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? ¿O no es así? Y un día les dijo a los discípulos: si ven los lirios del campo, ellos ni hilan ni trabajan, y Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Imagínate, el mundo se está trastornando y cambiando, y entonces si tú estás igual que el mundo, pues sí te vas a sentir mal, te vas a complicar la existencia, vas a sentir que mueres. Y sobre todo, cuando te sientes desamparado, olvídate, sientes que se te cae el mundo encima por la razón que sea, por la falta de dinero, por la falta de salud, por lo que sea. Pero si yo sé que Dios está conmigo, Él me va a sostener. Pero si yo no creo en Dios, o creo en un Dios pequeño, o en un Dios que es el hombre más grande de todos los tiempos, pues el hombre no me puede hacer nada ni me puede ayudar. Cuando le digas: Dios, sáname, pues no te puede sanar porque él es el hombre más grande de todos los tiempos, pero no es Dios. Cuando le digas: Dios, no hay para comer, pues no le clames porque finalmente no puede venir, porque es un hombre que está limitado. No tiene poder. Pero si tú crees a Dios, créeme, Elías estaba bajo esa bendición de Dios. Y estaba la hambruna terrible y empiezan los cuervitos a traerle de comer. No hay imposibles para Dios. Dios prometió que nos iba a dar de comer. Él no dijo: no, pero una cláusula chiquita, así como los comerciales, con letras chiquititas. Si hay crisis económicas del tamaño del mamut, porque así decía la noticia, entonces no. Y si la crisis económica agrava, no te voy a dar de comer. Pero si tú vas a la iglesia y toda la economía está bien y todas las cosas marchan de maravilla, te voy a dar de comer. Oye, pues entonces, ¿eres Dios o no eres Dios? Porque no hay imposible para nuestro Dios. No importa si la economía se viene abajo, Dios nos va a dar de comer. No importa si las cosas se trastornan, si tu fe no se trastorna con el mundo, tú sigues confiando en Dios. Entonces, Elías estaba caminando con la bendición de Dios. ¿Sabes? Esa ordenanza de Dios a los sacerdotes para bendecir al pueblo era para todos. No era para algunos privilegiados, era para todos. Era para ti, era para mí. Jehová te bendiga y te bendiga en todo. Y cuando hablamos de bendición no quiere decir que no vamos a tener problemas. La religión nos engaña. La religión es astuta y mañosa para atraer adeptos y te dice que tú vas a ser hijo del rey y que nada te va a faltar y bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios dice es otra cosa. Él te va a bendecir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No te va a dejar ni te va a desamparar. La mano de Dios estará contigo en todo. No sé si usted ha visto, por ejemplo, a los judíos que traen una kipa aquí en la cabecita. ¿Sí los ha visto? ¿Qué cree que representa? Representa la mano de Dios sobre ellos. Bueno, yo no la tengo. Estoy seguro que Dios me bendice. Usted tampoco la tiene, pero cree en Dios y ama a Dios. Usted trae su kipa ya y no la trae de una tela negra o blanca. Usted ya trae su kipa. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios está con aquel que le ama. La bendición de Dios está en la casa del justo. Entonces, no necesitamos las representaciones externas. Jehová te bendiga. Y cuando habla de bendecir, lea usted las bendiciones que vienen por la obediencia a Dios. Serás bendito en tu entrar, serás bendito en tu salir. Bendita la arteza de amasar. Bendito el fruto de tu bestia, bendito el fruto de tu vientre. Dios te bendice en todo. Pero si lees también, vienen las maldiciones por la desobediencia. Así como Dios bendice, así también Dios maldice. Entonces, cuando Jabes dijo: si tú me dieras bendición, sabía lo que estaba pidiendo.
Y no solamente la bendición de sacerdotal queda ahí, Dios te bendiga y te guarde. Ese guardar significa que Dios estará contigo hasta el final. ¿Qué es eso de guardar? A veces nosotros no alcanzamos a comprender o a vislumbrar las verdades tan profundas de la Biblia. Lo digo por mí. Porque imagínate cuando viene esa bendición sacerdotal, cuando dice, y Dios te guarde. Uno piensa, ¿y por qué no guardó a Juan Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Y por qué no guardó a los apóstoles que murieron como mártires? ¿Y por qué no guardó a Esteban? ¿Y por qué no guardó a los millones de cristianos que murieron a través del tiempo? ¿Por qué no los guardó Dios? ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Porque Dios sí los guardó. ¿Sabes qué es lo que a Dios le importa más que tu cuerpo? Tu alma. Porque cuando estaba muriendo Esteban, el primer mártir, léalo en la Escritura, ese hombre pareciera que estaba en una fiesta, porque cuando lo estaban apedreando y lo estaban matando en el mismo suplicio, de repente estaba viendo al cielo. Él estaba en una actitud de adoración, de contemplación, y comenzó a decir, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, lleno de gloria. Y luego comenzó a decir, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. ¿Sabes qué? Él fue guardado hasta el final. Porque en el momento mismo de la muerte estaba viendo a Dios, y estaba con Dios, y estaba bendecido por Dios en la misma muerte. Entonces cuando Dios dice, y Dios te va a guardar, en esa bendición sacerdotal representa que lo más importante para Dios es tu alma. Y que Dios te va a guardar y va a caminar contigo en la misma muerte, y te va a sacar de entre los muertos y te va a dar vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Entonces Él te va a guardar. En ningún momento dice que a lo mejor no te va a tocar enfermedad, o no te va a tocar alguna cuestión donde mueras como otras personas mueren. Claro que no. Lo único que está diciendo es, hijo, yo estaré contigo hasta el final. Y si te mueres, no te preocupes, yo voy a estar contigo en la muerte. Porque aparte la muerte no te puede hacer nada, porque yo soy la muerte de la muerte. Es decir, que en Jesús hay victoria, aún en la muerte. Murió en paz Esteban, murió en paz Juan Bautista, murieron en paz todos los santos mártires de todos los tiempos. Murieron y fueron guardados. ¿En qué? En su alma. ¿O no dijo Jesús, no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden matar? Así dijo Jesús, ¿no? Temed a aquel que después de muerto puede echar tu alma en el infierno. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Sí te pueden matar? Entonces cuando dice que Dios te va a guardar, quiere decir que Él va a estar contigo en cualquier situación. Ahora, algunos son salvados de las persecuciones, de las enfermedades, y otros no. ¿Por qué? Conforme al propósito eterno de Dios. Y en eso debemos de estar tranquilos y confiados, porque cuando Pedro huyó, de repente, según lo que dicen algunos escritos históricos, es que de repente se encuentra con Jesús y le pregunta a Jesús, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Jesús?, le pregunta a Pedro. Y le dice, voy a Jerusalén a ser crucificado de nuevo. Dice, entonces entendió Pedro que había llegado su hora, y solito fue y se entregó. Y entonces él dijo, yo no soy digno de ser crucificado igual que mi maestro. De tal manera que la historia dice que a Pedro lo crucificaron de cabeza. Murió, pero su alma fue salva. Dios le guardó. Entonces yo quiero decirte algo. Lo más importante que un ser humano tiene es su alma, es eterna. Porque la Escritura nos dice, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Esas palabras las dijo Jesús. Entonces Jesús sabe lo que es valioso en la persona. Tu alma, la eternidad. Lo que tú vives aquí es un ratito. Todos vamos a morir, todos vamos a experimentar también achaques y problemas y dificultades. Todos en algún momento. Y todos vamos a morir, quién sabe de qué manera. Pero lo cierto es que si estamos con Dios, nuestra alma está con Cristo.
y esto es lo más importante, porque después de este mundo viene algo que se llama la eternidad. Y la eternidad ya no habrá tiempo, ya no habrá más enfermedad, no habrá más angustia, no habrá nada de eso. La eternidad quiere decir donde ya el tiempo no viene ni pasa. Es decir, que estaremos precisamente en la presencia de Dios, pero si en verdad conocemos y caminamos con Dios. Dios te guarde. ¿Y qué más dice la bendición sacerdotal? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se agrada de tu persona. ¿Sabes qué? A Dios le agrada mucho cada persona que camina con ese corazón delante de Él. Se goza Dios. Te voy a decir por qué se goza. Porque en este mundo Satanás ha puesto tantas cosas, desde las drogas, el sexo, el pecado, el materialismo, y todas las personas van corriendo. De tal manera que un día Jesús dijo que hay un camino ancho y espacioso donde la mayoría van por ahí, y ese camino pues nada tiene que ver con Dios, sino es un camino donde yo voy buscando mi propio beneficio, mi placer, mis gustos, mis anhelos, mis sueños, donde primero yo y después yo y al último yo y al final yo, y nadie más me importa ni me interesa. Y es un camino donde no hay sacrificio, donde no hay cruz, donde no hay padecimientos por causa del amor de Dios. Pero Jesús dijo, y hay un camino angosto. Es un camino que pocos entran por él. Y ese camino es un camino de amar a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando una persona ama a Dios, no importando la circunstancia, no importando lo que esté viviendo, sea rica, sea pobre, esté enferma o esté sana, Dios se goza. ¿No has pensado en algún momento que por lo que tú estás atravesando, otros están atravesando? Entonces tú te conviertes en una bendición o un buen ejemplo, o una maldición o un mal ejemplo. Imagínate que de repente te digan, ¿sabes qué? Se te diagnosticó tal enfermedad y te vas a morir en 10 días. No, la persona que no tiene a Dios se muere antes. Y dice, no, y empieza a maldecir y a blasfemar. ¿Y por qué a mí? Pues el borracho anda tirado, no le pasa nada. Y yo esto, el otro. Y comienza la persona a hundirse, y a hundirse, y a hundirse, y a hundirse. Y aparte de la experiencia cruda y terrible de la muerte, también vienen todas las cosas que la persona carga: el miedo, la angustia, el sufrimiento, el dolor. Y comienza a maldecir y a sacar una serie de cosas que manifiestan que su corazón está completamente podrido. Y a su aflicción le añade más aflicción. Pero la persona que tiene a Dios, esos 10 días, créeme, los va a aprovechar para amar a Dios y hacer el bien hasta donde pueda. Estará bendecida la persona. Créeme, cuando otros vean eso, van a decir, ¿qué le dieron? ¿Una nueva droga? ¿Qué le dieron? ¿Algo nuevo? ¿Qué hizo? ¿A qué santo se encomendó? ¿O qué está tomando? ¿Qué cosa tiene esa persona que va a morir y está tranquila? ¿Qué pasa? Bueno, eso hace que hagas una diferencia. Por eso en los coliseos romanos, donde la gente era torturada, masacrada, había una cosa que les llamaba la atención a las personas que estaban allí. ¿Qué tienen estos que mueren bien contentos? Hasta parece que les gusta morirse. ¿Qué tienen? Mueren cantando alabanzas, mueren tomándose de los brazos y dándole gloria a Dios, y están felices allí en la muerte. Entonces la gente reaccionaba y decía, algo deben de tener. Pues nosotros vamos allí a los templos romanos y hay muchos dioses, pero no estamos dispuestos a dar la vida por ellos, no estamos dispuestos a nada de eso, y en medio de todas las aflicciones de la vida no estamos contentos. ¿Qué tienen estos? Y entonces mucha gente decía, yo también quiero ser cristiano. Y esa era la victoria que había en el Imperio Romano, la gente que con gusto vivía para darle la gloria a Dios. Era algo muy, muy hermoso. Todo lo que tú vives como cristiano, como una persona que ama a Dios, va a hacer la diferencia en esta tierra. Entonces otros verán lo que tú vives y dirán, sí es cierto, Dios existe. Oye, ¿no crees que Dios se manifiesta su gloria y su poder en medio de las tribulaciones? ¿Cómo valoramos la tranquilidad si no es a través de las tormentas? ¿Cómo pueden ver a las personas a Dios si no es cuando las personas están en angustia y como quiera siguen amando a Dios?
cómo las personas pueden mirar el poder y la gloria de Cristo cuando ven que te pasan muchas cosas y tú sigues bendecido. Eso es muy importante. Dios se agrada de tales personas y cuando las ve se alegra su rostro. Mira, tanto es que se goza Dios que cuando llega Satanás, inmediatamente Dios como que empieza a presumir a sus hijos y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso de Dios y apartado de mal? Y el diablo: teme Job a Dios de balde. Quítale esto y vas a ver si no blasfema. Quítale esto y vas a ver si no se aparta de ti. ¿Sabes qué? Si tú lees el libro de Hebreos en el capítulo 11, dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque fueron personas que dieron la gloria a Jesús en sus vidas, que caminaron en esta tierra amando a Dios por sobre todas las cosas. ¡Qué hermoso! Porque Noé condenó a una generación incrédula porque él sí creyó. Porque en medio donde había un desierto, él estaba construyendo un arca, una locura impensable. Una cuestión donde la gente decía: está loco este hombre. ¿Cómo en medio de un desierto está haciendo un arca? ¿Cómo un hombre que dice que Dios le habló y con su familia? No, ese está loco. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Noé condenó al mundo por su fe. No fue Noé Dios para decir te vas al infierno, no, para nada. Lo único que nos dice la Biblia que cuando Noé condenó al mundo quiere decir que él creyó a Dios en medio de una generación perversa y adúltera. Y en ese sentido quiero decirte una cosa: si hubiera 3, 4 personas que caminan en integridad amando a Dios en esta tierra, es suficiente para demostrarnos que la fidelidad de Dios es real y que efectivamente se puede caminar con Dios en esta tierra. Y si eso ya lo podemos mirar en una persona o en una familia, créeme, ya es un testimonio suficiente para decir: el que no quiera en verdad seguir a Dios es por decisión propia. Porque muchas personas argumentan: no se puede vivir así, no se puede vivir sin hacer lo malo, no se puede vivir sin hacer cosas malas. Siempre estamos haciendo cosas malas en el pensamiento, en nuestras acciones, en nuestra lengua, aún hasta cuando soñamos. No, nadie puede dejar de hacer lo malo, es imposible. Y entonces, si es imposible, nadie va a ir al cielo, porque dice la Escritura que ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira entrará en el cielo, y que sin santidad nadie verá al Señor. Y si nadie va a entrar, entonces Dios es muy cruel, ¿no le parece? Porque diseñó un cielo donde es inalcanzable, un cielo donde ninguna persona puede entrar, un cielo donde ninguna persona va a poder llegar. Entonces, ¿por qué nos está atormentando Dios? ¿Por qué es tan cruel de que ha diseñado un cielo, un paraíso o una gloria o como le quieras llamar, para que nadie entre? Pero déjame decirte una cosa: en la generación antigua Noé sí entró, porque el arca representa la salvación. Entró él y entró su familia. Ya no entró más, pero entró Noé y su familia. Entonces ya no es imposible. Actualmente tú puedes ver un mundo cada vez más inmoral, pero si hay personas que caminan en integridad delante de Dios, entonces quiere decir que es perfectamente posible caminar con Dios en este mundo. Entonces, la conclusión sería esta: no es por nosotros, sino por el poder de Dios. No es por nuestras fuerzas, sino es por Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y donde la gente dice que es imposible, créeme, ahí Dios se manifiesta. Porque entonces, donde termina nuestra fortaleza humana, nuestras posibilidades humanas, entonces ahí entra la grandeza y la gloria de Dios. Porque lo que no podrán explicar nunca, cómo una persona en etapa terminal puede levantar las manos y darle gracias a Dios y morir en santa paz. ¿Cómo es posible que una persona, cuando está en pobreza, está contento y le está dando gloria a Dios y está bendecido? ¿Cómo es posible que una persona que ha pasado por problemas o situaciones difíciles tenga tanto gozo y tanta dicha como si se hubiera sacado la lotería? ¿Cómo es posible que una persona que en medio de todas las tormentas siga teniendo ese gozo? ¿Cómo? Esa es la diferencia. Se llama Jesús, se llama Dios, y Dios se goza en esa vida.
Y Jabes le pidió a Dios: oh, si tú me dieras bendición y me guardaras. Los tiempos donde vivía Jabes eran muy difíciles. Muertes, se conquistaban pueblos, había mortandad en todos los sentidos. Y Jabes le estaba pidiendo a Dios una cosa: guárdame, Señor. Pero Jabes no se conformó con eso, sino que también dijo: y si ensanchara, Señor, los límites de mi habitación, si ensanchara, Señor. Este Jabes, o este varón Jabes, es alguien que no se conforma con poco, es alguien que siempre está buscando algo más en Dios. Y el que siempre busca algo más siempre hace una diferencia en todas las personas. Y yo quiero aplicarlo esto en la piedad. Mira, a veces nosotros creemos que ya no podemos más. A veces por cansancios, a veces porque dormimos pocas horas, o a veces porque creemos que ya no, nuestra capacidad está tan al límite que no podemos ya más. Sin embargo, cuando de repente te esfuerzas más, te das cuenta y dices: ¿cómo pude lograr esto si realmente no tenía ni la capacidad ni las fuerzas? Bueno, hay un principio, y ese principio es que no te das cuenta de cuánto puedes lograr, porque siempre hay un tope aquí. Hasta aquí puedo, ya no puedo más. Y queriendo Jesús romper con ese esquema, hacerlo trizas, en el tiempo que estuvo caminando aquí en la tierra, de repente había una ley romana, porque en el tiempo de Jesús los romanos habían sojuzgado a Israel. Y la ley romana era injusta y le decía: todo ciudadano romano que vea a un judío tiene el derecho de decirle: ¿sabes qué? Cárgame este bulto o esta carga una milla. Entonces los judíos, al ver a un ciudadano romano, algunos se escondían, y el ciudadano romano decía: a ver, cárgame esto, por favor. Y lo tenía que hacer, porque si no lo hacía, lo metían a la cárcel y tenía que pagar una multa. Y era peor eso. Entonces, pues cargabas el bulto y decías: una milla, es lo que me dice la ley. Después de la milla, este hombre me está pidiendo cosas imposibles. Y entonces Jesús está dando sus enseñanzas de amor, sus enseñanzas de piedad, de amor al prójimo. Y un día le preguntan: Señor Jesús, dinos algo, te queremos hacer una pregunta. ¿Sabías que hay una ley romana que nos obliga a llevar una carga, una milla, totalmente sin nuestra voluntad, y que es una ley injusta? ¿Debemos de acatar esa ley, Jesús, de llevar una milla esa carga? Jesús dice: no, ve la segunda milla. No, Jesús, ¿cómo es posible? Si nosotros te dijimos que llevar una carga, una milla, era bien difícil y ponerla allí. Ahora tú vienes y nos dices que debemos llevar dos, una más. Qué malo es Jesús. No, lo único que Jesús nos está enseñando es que la piedad no tiene límite y el amor no tiene límite. Y siempre nos llevó a eso. Cada vez de que tú amas a tu prójimo, estás dispuesto a dar. Y a veces pensamos que tenemos un límite, pero el límite está en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay límites. Quiere decir que cuando amas, estás dispuesto a soportar. No en vano, el concepto de amor en la Biblia nos dice que el amor es sufrido. Pero ¿sabes qué? La Escritura nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la religión nos confunden un poquito, porque piensan que el amor son: ay, Dios te bendiga, y el abracito, y bienvenido, y aquí todos te queremos mucho, besitos para ti. Y piensan que eso es el amor. Pero para que nadie se nos confunda, la Escritura nos dice claramente el concepto del amor y lo plasma perfectamente. Y nos dice que el amor es sufrido primeramente. Usted lo puede leer en casa. 1 Corintios 13 nos habla de la definición del amor. El amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor, el amor nunca deja de ser. ¿Sabes qué les estaba enseñando Jesús a sus discípulos? Cuando tú amas a Dios, no te importa lo que hagas, mucho o poco, agrada a Dios. No importa que tu vida sea para servir a otros, y no importa si en verdad crees que ya has dado mucho. El problema es cuando tú ya te pusiste un límite. Oye, pues yo ya di mucho, ya no puedo más, ya no puedo amar más a mis hijos,
ya no puedo amar más a mi esposa, ya es mucho, ¿no? No, porque el amor no tiene límite, querido amigo. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones siempre te lleva a la segunda milla. Y si ya le tuviste paciencia a tus hijos, le vas a tener más paciencia todavía. Y si en verdad amas a tu esposa, le vas a tener también mucha paciencia y mucho más paciencia, y nunca te vas a cansar de amar, porque Dios es amor. Porque si Jesús habita por la fe en tu corazón, no te cansas de amar. Pero la Biblia sí nos dice una cosa: que no nos cansemos de amar, porque hay personas que se cansan de amar. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que la vida cristiana es eso: caminar con Jesús y extenderse a amar y no ser escasos. Amar, servir, dar, tener un corazón siempre dispuesto, aún en medio del cansancio, aún en medio donde dices ya no puedo más. Curiosamente, ahí donde no puedes más, dice la Escritura que Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Sí dice la Biblia así? Que Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. Porque cuando tú estás dispuesto a seguir amando, no sé de dónde vienen fuerzas, pero Dios te vuelve a dar. Y el ejemplo lo puso él mismo en Juan capítulo 4, donde está ahí con la mujer samaritana, recordará usted, y dice que estaba Jesús cansado del camino. Y entonces no había ni comido. Y entonces manda a los discípulos para allá, a los pueblos, a ver qué podían comprar, porque estaba exhausto Jesús. Entonces llega una mujer, y usted conoce la historia de la mujer samaritana, y luego se va también pues a toda Samaria, y entonces Jesús está ahí sirviendo y sirviendo y sirviendo. Y bien decía una persona que es cristiana, dice: cuando tú sigues amando, no sé de dónde vienen fuerzas y Dios te da. Cuando tú estás viendo por tu familia, quizás estés exhausto y digas, ya no puedo más con tantos hijos, pero Dios te da la gracia para más. Y a veces las personas se conforman con tan poco, diciendo, y si apenas si les alcanzo a dar de comer y ya las fuerzas no me dan. Créeme que si tú le oras a Dios y caminas con Dios, tendrás la fuerza para seguir con tus hijos y con tus adolescentes y con tus jóvenes, y Dios te dará más y más y más y más. Pero el límite, ¿dónde está? Aquí en tu mente. Ahí está tu límite. ¿Crees que ya no aguantas a tal mujer? Por favor, Jesús soportó a los pecadores hasta la muerte. Y la Biblia nos dice que no hemos combatido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Por qué nos cansamos? Jabes le dijo, ay Señor, ensancha mi territorio. Aplicado a nuestra vida es, Señor, ensancha mi corazón y mi vida y mis fuerzas a seguirle, para seguirle, Señor, caminando contigo. ¿Sabes qué dice la Biblia ahí? Y le otorgó Dios todo lo que pidió, todo. ¿Sabes por qué? Porque una persona que ama a Dios no está pensando en vanidades, sino está pensando en hacer la voluntad de Dios y pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué anhela una persona que ama a Dios? Anhela lo de Dios, anhela todo lo que tiene que ver con Dios, le pide por las cosas que tienen que ver con su reino, con su obra. No hay en su corazón egoísmo. ¿Te imaginas? Y bueno, no te imagines, es real que le digas, Dios, quiero que me bendigas porque voy a ir a asaltar aquella casa. Por favor, bendice esta pistola para que si tengo que matar a alguien, tenga buena puntería y lo mates. Te lo agradezco mucho, Señor. Señor, te pido que me des la furia suficiente por si se me atraviesa un policía, lo agarre a puñetazos y me tengan miedo, Señor. Señor, dame la habilidad y la astucia para robar este banco y sacar la ametralladora a quien se me oponga. Amén, Señor. ¿Cree que Dios va a contestar esas oraciones? ¿Verdad que no? Pues así como nos dio risa de estas peticiones, nos debe de dar risa a otras como, Señor, hazme rico. Señor, yo quiero que me des bienes. Señor, yo quiero que todas las cosas sean para bien en mi vida.
que no me dañe nada, Señor, ni siquiera una enfermedad siquiera. Es más, que tenga la cartera llena y bendice, como una vez en una combi decía, bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice mí. Solo era mí, y mí. Entonces, esas oraciones no son el resultado de la comunión con Dios. Cuando alguien tiene a Dios, ¿qué anhela? Hacer la voluntad de Dios, no otra cosa, punto. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Créeme que la Escritura nos dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cierto? Entonces, si tú eres cristiano y estás enfermo, no te preocupes. Si ya le pediste a Dios que te sanara y no fue su santa voluntad, pues entonces Dios, dame la gracia para que en este periodo de enfermedad, Señor, cómo te dé la gloria a ti y las personas que me rodean puedan ver a Jesús en mí. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Señor, yo necesito fuerzas para criar a mis hijos, y le otorgó Dios lo que pidió. Señor, yo necesito fuerzas para trabajar y mantener a mi familia, que es numerosa, y le otorgó Dios todo lo que pidió. Señor, yo quiero el favor tuyo para hacer el bien a la gente y que te conozcan, y le otorgó Dios todo lo que pidió, porque has pedido conforme a tu voluntad. Entonces, qué grande es Dios. Su poder es infinito, su bondad es tan grande. El problema es que no alcanzamos a entender quién es Jesucristo, cuáles son sus propósitos y qué es lo que más le importa a Él. Por eso dice la Escritura que sus caminos no son nuestros caminos, sus caminos son más elevados que los nuestros. Pero podemos decir, Señor, hay cosas que no entiendo, pero sí me queda clara una cosa, que quiero estar en tu voluntad y que quiero servirte y que quiero agradarte y que quiero, Señor, en verdad ser como esos valientes de David, que quiero, Señor, en verdad vivir para ti en esta vida, porque solamente hay una oportunidad, solamente una oportunidad. ¿Cuánto te resta de vida? Como un día dijo un hombre, dice, toda mi vida le serví al diablo, en mis placeres, en mis vicios, y viví para mis pecados toda la vida, y ahora que estoy ya anciano, me convierto. Y dijo, pero si Dios me salvó a estas alturas, no me voy a quejar. Lo que me reste de vida, voy a darlo para la obra de Dios, mis fuerzas, mi tiempo. Y créeme que ese hombre lo cumplió. Se entregó de tal manera que hizo en poco tiempo lo que muchas personas quizás en toda su vida no lo han hecho, en lo espiritual me refiero. Yo quiero decirte una cosa, si Dios te diera a elegir, y ya con esto voy a terminar, una vida para vivirla sin Él, donde tuvieras todos los beneficios y todos los placeres de esta vida, pero no estuviera Él, ¿qué escogerías? ¿Una vida con placeres pero sin Dios? Si tu corazón dice, sí, yo quisiera eso, debes de ser muy franco contigo mismo, tú no amas a Dios. Porque lo más glorioso del cielo, lo más hermoso de esta vida, no es cuánto tienes o cuánto no tienes, sino es que en verdad tienes al dador de la vida, que se llama Jesús. Él nació en un pesebre donde toman y tragan las bestias. Jesús anduvo en esta tierra y no tuvo dónde recostar su cabeza. El hijo del carpintero, teniendo en Él toda la gloria, porque la Escritura nos dice que Él se despojó de sí mismo, de toda su gloria, y se hizo hombre. Y no cualquier hombre, un hombre sencillo, el hijo de un carpintero. No hay atractivo. Por eso la Escritura dice en el libro de Isaías, sin atractivo para que le deseemos. Yo no entendía eso, porque humanamente una persona atractiva le deseas, pero dice sin atractivo para que le deseemos. Y entiendo ahora que Dios puede dar bienes materiales, pero no es lo más importante. ¿Te imaginas si viniera Jesús y les dijera, todo el que me siga, les voy a dar todos estos bienes materiales? Todos correrían, sí, Señor, yo, como los políticos que andan corriendo. Pero no. Si te dijera Jesús, ¿sabes qué? El que venga al reino de los cielos va a tener, todos van a tener salud,
Y enfermedades todas van a ser curadas, todas. Entonces los hospitales vendrían y dirían: sí, Señor, queremos. Pero ¿sabes qué? Lo único que podemos contemplar de Jesús cuando le seguimos es en su humanidad, en su sencillez. No te ofrece riquezas, sino una vida sencilla, y donde lo más importante es Él. ¿Estás dispuesto, como el hombre rico o el joven rico? Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y le empieza a describir los mandamientos. No, Jesús, ya todo eso lo guardo. ¿Qué necesito para la vida eterna? Vende todos tus bienes, querido amigo, dale a los pobres y vienes y me sigue. No, ya me voy. Si no amas más a Cristo que tus bienes, no puedes entrar al reino de los cielos. Si amas más algo en esta vida que a Cristo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué tenía Jabes que Dios oyó sus oraciones? Un corazón para Él, para Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. ¿Qué podemos decir el día de hoy? Que lo más valioso se llama Jesús. ¿Qué podemos darle gracias a Cristo el día de hoy? A lo mejor le pediste salud y estás enfermo. No entendiste que la bendición más grande se llama Jesús. A lo mejor le pediste riquezas y no eres rico, estás pobre, pero tienes a Jesús, porque a los pobres de este mundo Dios les ha concedido que sean ricos en la fe. A lo mejor le pediste muchas cosas y no te las dio Dios, o se te ha olvidado que hay una cosa más importante. Lo más importante es Jesús. Si tienes a Él, seas rico o seas pobre, estés sano o estés enfermo, te vaya bien, te vaya mal, estés en tribulaciones o estés en tiempo de paz. Para los que creen, dice la Escritura, Él es precioso. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? Que podamos contemplar a Jesús con toda su gloria y podamos acercarnos a Él y decirle: Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque has venido a mi vida. Gracias, Señor, porque no siendo nada, Señor, tú te fijaste en mí. Señor, teniendo una vida llena de pecado, llena de tantas cosas, Señor, tuviste a bien acercarte a mi vida. Señor, no merecía tanto amor. No merecía, Señor, que tuvieras compasión de mí. No merecía, Señor, absolutamente nada, Señor. Mi vida realmente era un fracaso en todos los sentidos, pero tú te acercaste a mí, Señor, y le diste razón y sentido a la vida, Señor. Estaba lleno de vicios, en la depresión, en la angustia, y sin embargo, Señor, así en esa condición te acercaste a mí. Qué bueno ha sido que puedas acercarte el día de hoy a Jesús y le digas: no te quiero pedir nada hoy, ni salud, ni riquezas, no quiero nada. Lo único que deseo es acercarme a ti para adorarte, para reconocer que tú eres Dios. Tú eres nuestro especial tesoro, Señor. Gracias por todo tu amor. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque nos has dado más allá y mucho más que todo esto que estamos hablando. Nos has dado a Jesucristo. Nos diste tu amor. Hay tantas cosas, Señor, por las cuales pudiéramos darte gracias, Dios, y no acabaríamos nunca, Señor, pues innumerables son tus bendiciones, Señor, y tus misericordias. Pero solo queremos agradecerte por una sola cosa, Señor: el que tú has venido a nuestras vidas, Señor. Así es, Jesús, amén. Gracias, Señor.